Bueno, existe esta idea muy arraigada en nuestra cultura de que la grasa corporal es solo un excedente pasivo, o sea, como un peso muerto. Totalmente. Como si fuera un equipaje inerte que uno simplemente arrastra por la vida. Exacto. Y se percibe casi como un bloque de almacenamiento que pues solo se combate con horas en el gimnasio o dietas súper estrictas. Sí, la visión clásica de esculpir el cuerpo humano, digamos, desde afuera hacia adentro, como tallar un bloque de mármol con un cincel. Pero fíjate que cuando analizas la endocrinología de cerca, o sea, cuando realmente te adentras en la biología molecular, descubres algo radicalmente distinto. El cincel desaparece por completo bajo el microscopio. Tal cual. El tejido adiposo no es un almacén pasivo, es un órgano inteligente, súper dinámico y altamente reactivo. Y está ahí, a la espera de un nuevo código químico para reescribir la anatomía y el metabolismo. Es fascinante. Y precisamente de eso va nuestra exploración profunda de hoy. Para quienes tienen curiosidad por la biología, el texto que vamos a analizar es una verdadera mina de oro. Es un ensayo médico descriptivo muy específico. Se titula Etapa de supresión androgénica y regulación de la adipogénesis en mujeres transexuales. Y la misión de este análisis va mucho más allá de catalogar los típicos cambios físicos o estéticos superficiales. Claro, no nos vamos a quedar en lo que se ve en el espejo. Exacto. Queremos desentrañar esta coreografía celular, ver cómo las hormonas actúan literalmente como interruptores maestros del metabolismo. Es una reprogramación desde los cimientos. El ensayo detalla la terapia hormonal feminizante, que es, digamos, la privación androgénica combinada con estradiol. Y cómo esta dupla modula el tejido adiposo a un nivel microscópico. Pero, a ver, antes de avanzar, el texto introduce un término clave desde el principio: adipogénesis. Sí, es un concepto fundamental aquí. Para quienes nos escuchan, creo que es vital aclarar esto, porque no significa simplemente hacer más grasa. No, para nada. No es prender un interruptor y ya. La adipogénesis es un ciclo de vida celular completo. A ver, explícanos un poco más de eso. Pues, en esencia, es el proceso de diferenciación celular. Tienes células precursoras que son inmaduras y, digamos que aún no tienen una función asignada. Como células en blanco, por así decirlo. Exacto. Y mediante este proceso se desarrollan y se transforman en adipocitos maduros y funcionales. Y el ensayo muestra que esto es una cascada de eventos súper regulada. O sea, en el proceso de afirmación de género, el cuerpo experimenta una reconfiguración secuencial inmensa. Totalmente. Y el primer paso lógico que el documento deja muy claro es que no puede simplemente inundar el sistema con señales nuevas. Claro, primero tienes que apagar el sistema viejo. Es imperativo silenciar las instrucciones previas. Para construir algo nuevo, tienes que detener la maquinaria que estaba construyendo el diseño anterior. Me encanta esa lógica. Y por eso el análisis arranca con la primera gran fase del tratamiento, que es la supresión androgénica. Así es. El objetivo inicial es reducir drásticamente los niveles de testosterona usando agentes farmacológicos, los antiandrógenos. Pero aquí el texto revela algo que a mí me voló la cabeza, porque uno piensa que la testosterona solo flota por ahí de forma neutral. Y no es así, para nada. Tiene un, y cito, efecto inhibidor directo sobre esas células precursoras del tejido adiposo. Mantiene a esas células en un estado de pausa. Es una maravilla de la biología evolutiva si lo piensas. Limita activamente su activación, o sea, no las deja diferenciarse. A nivel molecular, la testosterona se une a receptores específicos en estas células, y al ocupar ese espacio, manda una señal continua que reprime los genes necesarios para la adipogénesis. Es una supresión activa. Exacto. Mientras esos receptores estén ocupados por la testosterona, la célula precursora se queda estancada. No puede acumular lípidos, no puede multiplicarse. Para que nuestra audiencia pueda visualizar este bloqueo a nivel celular, se me ocurre una analogía. A ver, dime. Imaginemos que el tejido adiposo es un club nocturno, un club súper exclusivo. Ok, me gusta. Y las células precursoras son esta larga fila de personas afuera listas para entrar a la pista de baile. Y la pista de baile sería el proceso de diferenciación y maduración celular. Exactamente. En este escenario, la testosterona actúa como un equipo de guardias de seguridad gigantes en la puerta.
Los andrógenos unidos a los receptores. Sí, están ahí con los brazos cruzados bloqueando completamente la entrada. Las células en la fila tienen todo el potencial genético para entrar y transformarse, pero los guardias no las dejan pasar. Esa metáfora es perfecta para explicar la inhibición competitiva, porque cuando introduces los antiandrógenos, el tratamiento médico no es destruir a los guardias. Claro, no es que lleguen a pelear. No, actúan más bien como distractores súper efectivos, o simplemente bloquean las puertas ellos mismos, pero sin mandar esa señal de restricción. O sea, compiten por esos mismos receptores celulares. Exacto. Al ocupar el lugar de la testosterona, evitan que mande su señal represiva. Retiran a los guardias de la puerta principal. Y el resultado de esto es lo que el ensayo llama un ambiente celular menos restrictivo. Al despejar la entrada, pues la pista de baile se abre. Y las células precursoras quedan liberadas de esa señal química. Recuperan su capacidad proliferativa de inmediato. Dejan de estar en pausa y empiezan a multiplicarse. Ese ambiente menos restrictivo es el primer paso indispensable, para la remodelación del tejido. Sin liberar ese freno, el resto no funcionaría. Es como preparar el lienzo en blanco, ¿no? Totalmente. Las células necesitan esa libertad para generar suficiente tejido base. Si te saltas este paso de supresión, el tejido seguiría rígido y resistente al cambio. Sin importar qué otras hormonas metas al cuerpo después. Es asombroso pensar que una sola familia de hormonas tiene el poder de mantener cautivas a millones de células. O de liberarlas por completo. Pero bueno, una vez que las liberas, surge un nuevo desafío biológico. Claro, porque ahora tienes a todas estas células precursoras en la entrada del club, activas, multiplicándose, pero sin una dirección específica. Exacto. No pueden multiplicarse a lo loco sin un propósito. Necesitan instrucciones muy precisas. Necesitan saber qué maquinaria interna deben encender. O sea, pasamos de quitar el freno a tener que presionar el acelerador y además traer los ladrillos para construir. Y ahí es donde entra el verdadero protagonista de la segunda fase, el estímulo estrogénico, el estradiol. Una vez despejado el camino, el estradiol manda una cascada de señales bioquímicas potentísimas. El documento médico es muy específico en esto. El estradiol no hace una sola cosa. Interviene en múltiples vías celulares al mismo tiempo. Primero, amplifica esta proliferación que ya había empezado. Sí, pero su función más crítica es inducir la diferenciación. Activa enzimas clave dentro de la célula, las que se encargan de la síntesis de lípidos. O sea, ¿les da a estas células su identidad definitiva? Les da su función metabólica. Esta activación enzimática incrementa la acumulación intracelular de triglicéridos. Y el ensayo dice que esto favorece la maduración funcional de los adipocitos, además de que mejora la captación de glucosa y ácidos grasos. Sí, mejora muchísimo esa captación. Es la forma en que el tejido se alimenta y sostiene su metabolismo energético. A ver, pero aquí quiero hacer una pausa, porque leyendo esto me surge un cuestionamiento, o sea, un choque conceptual. A ver, ¿cuál es el conflicto? Claro, se asocia con algo súper negativo. Sí, se asocia casi de forma unánime con enfermedades, con inflamación, obesidad, riesgo cardiovascular, todo lo malo. Entiendo tu punto. Pero aquí, el texto científico describe esta misma acumulación como una maduración funcional y lo pinta como un proceso sumamente positivo y saludable. ¿Cómo entendemos esta contradicción? Es una excelente pregunta y revela cómo el contexto bioquímico cambia absolutamente todo. O sea, no toda la acumulación de grasa es igual. Exacto. La clave está en diferenciar el funcionamiento patológico del fisiológico normal. En contextos de enfermedad, digamos como la obesidad patológica, el problema es la hipertrofia. Hipertrofia. O sea, crecimiento excesivo. Sí. En esos casos, las células grasas que ya existen se sobrecargan de energía mucho más allá de su capacidad. Se estiran demasiado. Se estresan, se vuelven disfuncionales. Dejan de responder a la insulina y, peor aún, empiezan a soltar citoquinas inflamatorias a la sangre. Es un sistema de almacenamiento colapsado. Entiendo. Es como intentar almacenar 1000 litros de agua en un tanque que está diseñado para 100. Esa es la imagen perfecta. La estructura cede y causa daños en todo su alrededor. ¡Qué desastre! Pero en contraste, lo que el estradiol impulsa durante la afirmación de género no es hipertrofia, es hiperplasia. ¿Y eso significa? Significa la creación de células adiposas nuevas, células sanas perfectamente equipadas. Ah, ok. O sea, estamos construyendo tanques nuevos de agua. Exactamente.
El estrógeno promueve la especialización celular. Para que un adipocito cumpla su función correctamente, su razón de ser es almacenar triglicéridos de manera segura. Claro, porque el estradiol optimiza los transportadores moleculares, ¿no? Sí, facilita que la célula capte la glucosa de la sangre y regula las enzimas que transforman esa glucosa en reservas estables. Entonces, esta captación de glucosa y este almacenamiento impulsado por el estrógeno no son una sobrecarga patológica. Para nada. Es la construcción de una maquinaria metabólica eficiente. Es el combustible necesario para que este tejido nuevo pueda desarrollarse y mantener la nueva morfología del cuerpo. Es un órgano dinámico que necesita madurar funcionalmente, como dice el ensayo. Las células están aprendiendo a hacer su trabajo de almacenamiento y regulación a la perfección. ¡Wow! Visto así, el término cobra todo el sentido del mundo. Esta maduración asegura que los lípidos se guarden de forma segura, ¿verdad? Exactamente. Evita que esos lípidos anden flotando libremente en la sangre, donde sí podrían ser peligrosos, y depositarse en el hígado o el corazón. O sea que el tejido adiposo subcutáneo sano actúa como un protector metabólico. Absorbiendo y almacenando el exceso de energía. El estradiol está construyendo un escudo metabólico a nivel microscópico, a la par que moldea el cuerpo. Esa cloración transforma por completo cómo entendemos el proceso celular. Es increíble. Y bueno, ya que establecimos la mecánica microscópica, desde quitar el bloqueo hasta la proliferación y el almacenamiento eficiente, surge la necesidad de alejarnos un poco y ver el panorama completo, pasar del microscopio a una vista panorámica. ver cómo se traduce toda esta coreografía en la anatomía a gran escala, lo que podríamos llamar el mapa del cuerpo. Porque la interacción sinérgica de estas dos fases, o sea, la supresión de la testosterona y el estímulo del estradiol, no causa un aumento de grasa aleatorio. No, para nada. Es un cambio direccional súper específico. Provoca una redistribución regional del tejido adiposo. Se genera un patrón de acumulación típicamente femenino. Esto significa que el cuerpo toma decisiones muy precisas sobre los códigos postales donde va a instalar este nuevo tejido funcional. Y el ensayo señala un incremento muy evidente en las áreas gluteofemorales, o sea, caderas y muslos, y en las regiones mamarias. La maquinaria celular redirige el almacenamiento hacia esas zonas subcutáneas. Y esa preferencia no es casualidad, ¿eh? Está ligada a la densidad de receptores de estrógeno en esas áreas. Claro, la biología no da puntada sin hilo. Pero hay un dato en el documento que me parece una revelación clínica brutal. Sí, el que va en la dirección opuesta al aumento. Exacto. El texto explica de forma explícita que mientras hay acumulación subcutánea, ocurre una reducción significativa de la adiposidad visceral. Ese hallazgo es un punto de inflexión tremendo. Es un doble beneficio monumental, porque siempre tendemos a enfocarnos en los cambios cualitativos de la apariencia, la silueta más femenina, que obvio es crucial para la afirmación de género. Pero esto nos dice que hay un impacto profundo en la salud interna, algo que no se ve a simple vista. Exacto, una mejora metabólica oculta pero vital. Para quienes nos escuchan, ¿por qué es tan importante diferenciar la grasa subcutánea de la grasa visceral? Es determinante para la medicina moderna. La grasa visceral no es la que está bajo la piel en las caderas. No es la que puedes pellizcar. Exacto. Es el tejido adiposo profundo, el que envuelve los órganos internos en la cavidad abdominal, el hígado, el páncreas, los intestinos. Y biológicamente esa grasa visceral es la peligrosa, ¿no? Es alarmante. Es altamente reactiva, sumamente inflamatoria. Y tiene una conexión directa con el hígado. Así es. Liberar ácidos grasos desde esos depósitos viscerales genera resistencia a la insulina y crea un ambiente tóxico en todo el sistema. Desde una perspectiva clínica, ese es el tipo de grasa que representa un verdadero peligro crónico. Es el núcleo de los riesgos metabólicos. Por eso cuando el ensayo concluye que esta nueva configuración hormonal reduce sistemáticamente esa grasa profunda, está reportando un evento de protección fisiológica enorme. tal cual, al disminuir la grasa que rodea los órganos vitales y reorientar esa energía hacia el tejido subcutáneo, que es más seguro, Se logra una optimización del perfil lipídico. y esta reducción visceral se asocia directamente con un menor riesgo de eventos cardiovasculares. Es una mejora sustancial en el perfil metabólico a largo plazo. Es una optimización sistémica completa. No solo se reescribe la morfología externa para la afirmación de género. Simultáneamente, estás drenando la inflamación interna y protegiendo el sistema cardiovascular desde adentro.
Entender la magnitud de esto subraya por qué leer esta literatura científica es tan vital. Cambia toda la perspectiva. Y fíjate que la trascendencia de esto altera cómo la comunidad médica interactúa con las pacientes. Claro, porque dejas de ver la terapia de afirmación de género como un simple ajuste de niveles en la sangre. O como una simple intervención estética. Queda en evidencia que es una intervención metabólica profunda y complejísima. Con este nivel de entendimiento molecular, los profesionales de la salud pueden mejorar muchísimo las estrategias terapéuticas. Pueden ajustar dosis considerando la maduración celular y optimizar los resultados morfológicos mientras resguardan la salud metabólica de forma integral. Es que la elegancia de este proceso biológico es digna de admirar. Recapitulando un poco todo este viaje microscópico. A ver, hagamos el resumen. Todo empieza eliminando el efecto inhibidor, quitando a esos guardias de seguridad de la testosterona. Liberando a las células precursoras con los antiandrógenos. Después entra el estradiol, pero no con fuerza bruta, sino encendiendo vías bioquímicas de altísima precisión, optimizando la adipogénesis. Enseñando a las células a captar nutrientes y almacenar energía de manera funcional y madura. Para finalmente remodelar el cuerpo, esculpiendo las áreas subcutáneas y reduciendo esa peligrosa grasa visceral inflamatoria. Es un nivel de adaptación celular que, francamente, desafía muchas concepciones rígidas que tenemos sobre la biología. Este análisis desmitifica el proceso de afirmación de género por completo. Lo muestra como una reestructuración metabólica profunda, saludable y sumamente inteligente. Demuestra que las hormonas no son solo mensajeros, son los verdaderos arquitectos de nuestro entorno celular. Totalmente. Y esto me hace pensar en algo fascinante para ir cerrando. Este análisis nos invita a abandonar la idea de que el cuerpo es una estructura inalterable, ¿verdad? Sin duda. Es un ecosistema increíblemente plástico. Siempre preparado para reorganizarse si recibe el código químico adecuado. Y esto me deja con un pensamiento provocativo para la audiencia. A ver, te escucho. Si la simple manipulación de estas dos variables hormonales, o sea, suprimir un andrógeno e introducir un estrógeno, tiene este poder inmenso. El poder de reprogramar por completo la distribución y la salud de millones de células grasas. Exacto. Si pueden hacer todo eso, ¿qué otros potenciales celulares inactivos o reprimidos podrían estar escondidos en nuestro tejido adiposo? Es una excelente pregunta. Simplemente esperando en la oscuridad molecular la señal química correcta para transformar nuestro metabolismo de formas que aún ni siquiera imaginamos. Qué locura pensarlo así. Es un campo que apenas estamos empezando a descifrar. Absolutamente. Y bueno, con esa reflexión nos quedamos por hoy.